Diana Cruz, inversionista con 8 años de experiencia en la Bolsa de Nueva York y criptomonedas. Fundó Sibarita, tras viajar por 48 ciudades y descubrir su pasión por el lujo gastronómico. Hoy, su empresa crea experiencias únicas para transformar a los amantes de la gastronomía en verdaderos expertos. Es un gran honor para nosotros tenerla en Makers México. Antes de seguir, deberíamos platicar un minuto en general qué es Sibarita, para que la gente vaya entendiendo cómo lo armaste y cómo llegaste ahí. ¿Qué es Sibarita? Y luego nos regresamos a esa parte de la historia. Vale, Sibarita es una empresa donde diseñamos experiencias gastronómicas exclusivas para convertir a nuestros clientes o a nuestros sibaritas en verdaderos conocedores o maestros sibaritas, como les decimos nosotros. Entonces, puede que te guste, no sé, el vino, pero realmente no sabemos si conoces muy bien del vino o no, o el Jerez, por ejemplo. Entonces a mucha gente no le gusta el Jerez, pero resulta que si tú haces 8 pasos en boca con el Jerez, se puede volver uno de los licores más deliciosos de tu vida. Entonces es convertirte un poco en esa parte. Diana, ¿cómo estás? No, pues encantada de estar aquí, Sergio. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto recibirte en Makers y yo tengo mucha curiosidad. ¿Qué hacías en la Bolsa de Valores de Nueva York en un empleo o en una actividad totalmente aspiracional para muchos, para luego dejarlo y pasarte al negocio de lo que yo llamo mi gusto culposo, mi mayor gusto culposo, que es la tragonería infinita? Platícanos, ¿cómo llegaste a la bolsa de Nueva York? Bueno, digamos que la historia, para resumirla un poquito, porque es una historia de vida largota, yo soy diseñadora industrial de profesión y realmente no estudié para eso. Hace 8 años me quebré, tenía un manejo de finanzas muy malo, la verdad. ¿Siendo financiera? No, diseñadora industrial. O sea, Okay. estudié diseño industrial y luego, a partir de una quiebra financiera, pues algo pasó. ¿Montaste un negocio mal? ¿Te fue mal? Nada, para nada. Estaba en ese momento, era godín. Entonces, trabajaba con unas compañeras y hacía cosas muy locas. Entonces me iba de viaje, por ejemplo, y me gastaba, por darte un ejemplo, o me ganaba 10 y me gastaba 18. Entonces vivía endeudada hasta la coronilla. Era experta en rayar tarjetas, en deudas malas, en todo este tipo de cosas, hasta que un día una amiga muy especial me dijo: oiga, no puede ser que usted, con la edad que tiene y con el salario que tiene, pues tenga una vida tan loca y tan financieramente hablando tan mala. Me convenció de ir a un seminario de finanzas. Yo la verdad es que no quería, porque ella vendía Herbalife. Entonces yo decía: no, ella me va a meter a un multinivel, yo no quiero, me niego. Estabas trabajando en tu carrera, estabas ejerciendo tu carrera. Estaba ejerciendo, bueno, trabajaba en compras en ese momento para un retail allá en Colombia. Y básicamente me fui al seminario de finanzas y ahí no solo aprendí a salir de deudas, sino que también me enseñaron, conocí a mi primer mentor de bolsa, ¿no? Entonces, después de conocerlo, cuando lo vi explicando, dije: yo quiero esto para mi vida, sí o sí. Luego de él tuve otros 3 mentores y empecé un proceso en el que, bueno, pues empecé a estudiar un montón. Se requiere mucha disciplina. Ya en el tema financiero. Ya en el tema de bolsa de valores, como trader y como inversionista, como ambas cosas. Entonces, casi que es una profesión en la que solo el 4% de la población logra ser rentable, y es porque requiere mucha disciplina, sobre todo mental. Entonces tuve que hacer un montón de sacrificios, de cambiar un montón de cosas en mi vida para poder lograr. Platícanos de esa disciplina mental, porque también la parte del trader es una parte muy aspiracional. Es un concepto que todos quieren, pocos conocen y pocos saben todo lo que se requiere para ejecutarlo. Yo digo que el 90% de convertirse en un trader rentable, sobre todo, es la parte mental. Entonces, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver con un cambio de mentalidad desde las cosas más sencillas, como que tienes que dejar a un lado las cosas negativas, noticias. Yo no veo noticias desde esa época, cambio de amigos, cambio de entorno, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso es que tienes que volverte amigo un poco de la idea de mucho dinero. Y nosotros
crecimos con muchas creencias sobre el dinero que son las que nos bloquean y nos dejan por fuera del juego en muchos aspectos. Entonces tienes que hacer un cambio de mentalidad en la que realmente pues sabes que el dinero es una herramienta y va a ser tu amigo, por decirlo de una forma. Un poco convertirte en algo banal y solo pensar en dinero. Sí, sin embargo, si tú no tienes un propósito grande o algo que va un poco más allá del dinero, probablemente renuncias, y es lo que le pasa al 95% de las personas. O si no es una actividad, o si el hecho del dinero no es una actividad que te llena. De acuerdo. Digamos que el dinero es un motor, como yo lo puedo ver, es que es un motor por el cual tú trabajas, ¿no? Porque es el que te da para los viajes, para tus hijos, para la ropa, para lo que tú quieras. Pero todos vemos el dinero como una herramienta en diferente grado de importancia. Hay gente que le da muy poca importancia y hay gente que le da mucha importancia. Yo, por ejemplo, doy mucha importancia no por el hecho de gastarlo, sino por el hecho del crecimiento empresarial. O sea, hay gente que es por gastarlo, entonces esa gente generalmente no gana tanto porque está pensando la mitad del tiempo en ganarlo y la otra mitad en cómo gastarlo. Y hay otro porcentaje que son los empresarios que lo usan para reinvertir, para seguir creciendo, para recomprar, para otras cosas que no es precisamente el gasto común y corriente, ¿no? Sí, de acuerdo. Digamos que cuando yo empecé esto, mi manera de pensar inicialmente era el dinero, ¿no? Entonces yo me había puesto una Se convirtió meta, en algo muy importante para ti. Claro, porque yo nunca lo había tenido. Yo crecí en una familia en la que, pues, el reflejo de mis malas finanzas era también el reflejo de donde yo había crecido. Entonces éramos una familia de clase media donde no había educación financiera para nada. Entonces para mí el hecho de soñar con millones y con los apartamentos y la casa era como lo que me movía en ese entonces. Ya después, claro, cuando lo tienes te das cuenta que obviamente eso no te da felicidad, pero sin embargo es como el primer empujón de una u otra forma. Y lo que te digo, el propósito también es súper importante. Creo que si no le pones un por qué, un para qué, la mayoría de personas renuncian porque es muy difícil. Es una profesión que requiere demasiada disciplina. Y no siempre lo tienes claro, ¿no? A veces buscas el dinero sin saber por qué o para qué. Muchas veces. Digamos que... Ya cuando rebasa un poco lo que realmente necesitas, dices, ¿y ahora para qué quiero más? Si ya es más, esto es más de lo que necesito. O sea, no toda la gente quiere tener una vida tan ostentosa o tan complicada, porque el dinero trae complicaciones también. De una u otra forma, creo que para que uno llegue a ese punto, tiene que haber pasado por haber tenido el dinero, claro. Y para poder haber pasado por tener dinero, pues tuviste que, si estabas en un punto como el mío, donde arrancabas desde cero, era como el primer objetivo. Si era por mi familia y para no sé qué y tal, pero como que para mí era el tema de los ceros y los ceros. Entonces, nada, en esa época todo fue empezando por cambiar mi vida. Requirió, en mi caso personal, para muchos es mucho tiempo, para otros fue poco, pero duré 1 año y medio en volverme rentable. Duré 1 año y medio ganando, perdiendo. Es poco tiempo. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando del 2016. 2016, o sea, hace poco relativamente. Hace poco. Yo soy una trader novata, entre comillas, 8 años. Digamos que a los 5 años eres novata, de 5 en adelante ya empiezas como un poquito más de madurez en la carrera. Pero sí es una carrera que requiere... ¿Qué hace un trader? ¿Qué es la vida de un trader? Depende del trader, pero en general, para hablarte en general, es el encargado o el que compra y vende diferentes instrumentos financieros y gana sobre ese tipo de operaciones. Entonces, en mi caso, yo empecé por Bolsa de Valores de Nueva York. Como era tan ambiciosa en ese momento, recuerdo mucho que aprendí con Tesla, empecé con Tesla. La mayoría de mis compañeros tenían 5 o 6 acciones. Yo quería Tesla porque era la que más daba, porque era la más volátil. Entonces me enfoqué en sacar adelante Tesla y así fue que empecé comprando y vendiendo opciones de acciones en la bolsa, o derivados, como mucha gente lo conoce. ¿Eso lo hacías desde Colombia o te fuiste a Estados Unidos? No, desde Colombia. Desde Colombia. ¿Fuiste un trader en Colombia siempre? Siempre. No trabajé para ningún banco, ni nadie trabajaba para mí, ni yo trabajaba para nadie. Era mi computador y yo todos los días, mañana, tarde y noche. Qué bien, qué interesante. Entonces, así fue que... Quiero entender que te fue bien como trader. Claro, me convertí en una trader rentable. Después del 1 año y medio logré ver por fin que mi cuenta realmente empezaba a subir. Pero bueno, luego de eso vino una época
compleja que también te trae esta profesión. ¿Qué, ¿no? qué te hartó de ganar dinero? No me hartó y no me harta. De hecho, sigo siendo inversionista, de eso vivo. Al final es lo que me da para hacer un montón de cosas hoy en día. Pero siento que es una profesión que es muy solitaria, que de una u otra forma estás tú con tu computador y por la misma naturaleza de la disciplina que necesitas, te aíslas. Entonces yo duré muchos años aislada en muchos sentidos y llegó la pandemia, correlación, o bueno, más o menos como por ese tiempo, también terminó una relación que tenía muy importante y entré en una depresión absoluta. Entonces, Bueno, es que si te pones a pensar, sí es muy difícil hacer negocios con nadie. claro, O sea, además porque te acostumbras a ver los ceros, entonces ya después los ceros no te causan nada, o sea, se vuelve un tema como medio robótico. y sí, por ejemplo, yo creo que lo que más disfruto yo son mis reuniones de planeación y estrategia. O sea, esos días que arrancas juntas a las 9 de la mañana y terminas a las 5 de la tarde, terminas fundido, pero es muy satisfactorio platicar con tanta gente y ver tantas ideas. Y ser trader es, ¿cuántas horas al día? Empecé, como era Godín en ese momento, 6 horas al día. Llegaba a mi casa 7, 8 de la noche, a las 9 estaba lista y estudiaba hasta las 3 de la mañana. Entonces, 6 horas durante un año y medio sin parar. O sea, podía ser año nuevo, el cumpleaños de mi mamá, mi cumpleaños, lo que fuera, y yo no, digamos que no, no pasaba día, por decirlo así. Un trader rentable profesional, ¿cuánto tiempo se mete a la computadora al día? Depende del tipo de trader que seas. Al final, y además es que es muy subjetivo y depende mucho de tu proceso. Hay gente que dura años y todavía no es rentable. Tengo gente que empezó conmigo y dejaron el tema. Tiene que ver con ciertas habilidades. Tiene que ver con tu disciplina al final. Y también creo que tiene que ver con que, por ejemplo, he visto mucho los administradores, los financieros, los de pensamiento como muy lógico, es a los que más les cuesta. Pero, a ver, es que depende mucho. Hay gente que dura horas y horas. Hoy en día, por ejemplo, yo te puedo decir, duraba muchas horas, luego del año y medio, y luego que decidí vivir del tema, duraba 6, 7, 8 horas a veces. Hoy en día lo hago cuando veo oportunidad. Entonces, depende. Una vez a la semana, una vez cada 15 días, 3 veces en la semana. ¿Y qué vino con ese quiebre de comprensión de soledad y de tantos ceros que ya no les dabas tanto valor? Pues yo digo que me gané una depresión muy interesante. Al final, creo que ha sido el regalo más bonito que me ha dado la vida. Después de todo ese aislamiento y todo, y que ya los ceros no te dan, pues empezaron las preguntas importantes de la vida, ¿no? Y es, ¿yo por qué estoy haciendo esto? ¿A qué vine? ¿Por qué? ¿Para qué? Y entonces nada me llenaba. Y entonces ahí fue cuando dije, me voy a tomar unos años sabáticos. Inicialmente era uno. Entonces me lo podía permitir. Dije, me tomo un año, hago terapia, voy y empiezo a encontrar qué es lo que me gusta y tal. Ese año se ¿Tenías algún hobby? Tenía muchos hobbies, pero ninguno me llenaba. Entonces montaba mucha bici, aprendí a coser, a pintar, hice yoga, hice de todos los hobbies que tú te puedas imaginar. Creo que alcancé. ¿Y no encontraste a coser uno que alimentara el espíritu para que siguieras contento con Chonto? No, porque si tú no miras para adentro, no hay nada que afuera te llene, es imposible. Entonces, como yo no quería mirar para adentro o me costaba tanto, entonces yo ponía esa responsabilidad en la bici, en cosas como externas, y por supuesto eso nunca me iba a llenar. Para que te llenaran por sí solas y no alimentando tu espíritu realmente. Exactamente. Uno tiene que buscar un hobby con el corazón, o sea, debe decir, me encantaría hacer esto y vivir de esto, no se puede, pero cada que tenga tiempo libre lo voy a hacer. Claro, pero claro, cuando tú estás en un momento de depresión y ansiedad, llegas a un punto en donde nada te llena, nada te gusta. Te preguntas, ¿qué es lo que me gusta? Y yo me acuerdo que me sentaba a escribir y yo decía, ok, Diana, ¿qué es lo que más te gusta? Y el papel en blanco. Y todos los días trataba de hacerlo y todos los días seguía en blanco. Porque claro, no, hay un punto donde nada te gusta, absolutamente nada. Entonces, no lo has encontrado. O no lo había encontrado en ese momento. Y bueno, básicamente ahí entré en una época de mucho reconocimiento personal y autosanación. Y en esos 3 años, pues decidí viajar. Entonces, ese año se convirtió en 3. Ese año se convirtió en 3. Viajar. Viajar.
Entonces empecé a viajar, inicialmente viajaba para escapar. Qué buena depresión, porque no todos pueden tomarse 3 años viajando. Sí. O sea, te fue bien como trading. Sí. Sí, digamos que al final creo que el tema de las finanzas es lo primero que uno debería sanar en su vida. Creo que cuando tienes esta locura de no tener las finanzas organizadas, Yo pienso pues, que todas las carreras universitarias tendrían que tener una acentuación financiera debería. de manejo. Por ejemplo, un ejemplo que se me hace increíble son los doctores. La capacidad técnica de tanto alcance de sanación que tienen y no pueden administrar un buen futuro muchas veces, porque les gana la pasión por su vocación y financieramente son desordenados, y como eso hay muchos oficios, ¿no? Sí, de hecho también siento que tiene que ver mucho con un trabajo subconsciente. Al final, bueno, durante una época ayudé a muchísimas personas a salir de deudas, y creo que si fuera solo por el conocimiento, todos los que han estudiado administración o finanzas o inclusive contadores, pues estarían súper bien, pero la realidad es que no es así. Y eso tiene mucho que ver con un trabajo también interno y de todas esas cosas que nosotros cargamos que hace que tomemos malas decisiones. Pues lo que pasa es que, miren, en Latinoamérica hay un tema bien especial. Los muchachos salen de las carreras sin saber lo que es el manejo de un crédito, la tasa de interés, los pagos mensuales, porque no están familiarizados con el crédito, porque el crédito no es tan común como en Estados Unidos, por ejemplo, que creo que cumples 14 y ya te están dando la primera tarjeta de crédito. O sea, la convivencia con el crédito no es tan amigable en América Latina. Entonces, sí pienso que en América Latina tiene que haber más fuerza sobre el tema de las finanzas personales. Yo encuentro mucha desinformación sobre las finanzas personales. Te puedes encontrar una persona de 20, 22, 25 años y está perdida con el manejo de la tarjeta de crédito. O sea, no sabe exactamente cómo funciona algo tan simple como una tarjeta de crédito, un crédito automotriz. Totalmente, y de hecho hay muchas personas que no logran identificar qué es una deuda buena, qué es una deuda mala, y cómo es que lo puedo utilizar a mi favor al final. Entonces nos enseñan que le tenemos que tener miedo, por ejemplo, a la deuda, o nos enseñan que tener mucho dinero, hay muchas cosas, nos vuelve menos espiritual, o que la gente rica es ambiciosa, es codiciosa. Muy poca estrategia alrededor del dinero. Sí, así sería es, el resumen. Tal cual. Bueno, entonces, yo quiero llegar a la parte donde encontraste lo que sí te gustaba. ¿Qué pasó en esos 3 años? ¿Dónde anduviste y cómo fuiste encontrando esto de Sibarita? Bueno, empecé a viajar, pero siempre, digamos que desde el 2018, cada vez que yo hacía un viaje, evitaba siempre estar en los lugares turísticos. Si era como la primera vez que viajaba a ese lugar, me iba como a los must, un día, y eso, a los que me interesaran, y el resto del viaje me dedicaba a encontrar joyas gastronómicas, a conectar con la gente, la conexión que no tenía en mi casa, trataba de hacerlo. ¿Viajabas sola? Viajaba sola. ¿Un gusto personal por la comida? Un gusto personal por la comida. En muchos otros casos también viajé con mi familia o viajé con amigos, pero muchos de esos viajes, y digamos donde nace también el tema de Sibarita, es en un viaje solo. Entonces, empecé a viajar, ahí me empecé a dar cuenta como que, oye, me gusta este tema de encontrar cosas interesantes fuera de lo común, joyitas gastronómicas, y como que por ahí arrancó el tema un poco, hasta que, y además hacía viajes largos, entonces estaba en Europa, llevaba como 2 meses por allá dando vueltas, cuando estaba en Italia un día, por allá en Roma, y por cosas de la vida conocimos a unos romanos, nos invitaron a un restaurante lejísimos del centro de Roma, lejísimos. Nadie hablaba español, era muy curioso porque era un ambiente muy, muy auténtico, y ese día me comí la mejor comida de toda mi vida. Sí, es una cosa... Y fue nada. Sucede. Al final dije, además, no había ni pizza ni pasta, siempre digo, o sea, ni siquiera pizza ni pasta, era una comida súper romana, que cuando yo la vi dije, no puede ser, ¿qué es esto? No voy a poder comer. Alguna vez yo tuve un socio de negocios en un pueblo que se llama Malo, Italia, que está a escasos 30 kilómetros de Venecia. Mi amigo tiene una fábrica en ese pueblo y yo fui varias veces por temas de negocios con él. Igual, la comida más rica me la comí en ese pueblo, no tenía nada que ver con pizza y pasta. Y mi amigo decía, ir a Venecia, qué caos, o sea, que he ido a Venecia 2 veces en mi vida. Y estaba él a 30 kilómetros de Venecia. Y a 30 kilómetros de Venecia, las mejores fondas o las mejores trattorias italianas comiendo la comida más rica, quedándome en los mejores lugares, pagando hoteles muy bonitos en un pueblo por 60, 70 euros. O sea, realmente
el viajar y alejarte un poco de los centros turísticos, si lo planeas bien, es muy padre y es más rentable y tienes una experiencia más agradable. Sí, es mucho más enriquecedor. Es mucho más enriquecedor. Entonces ahí nace un poco el tema de, ok, esto me encanta, ese día lloré de la felicidad, todo el tema, y dije, ¿cómo hago? O sea, lo que quiero hacer ahora es dos cosas. La primera, yo sabía que quería emprender un proyecto en el que me pudiera volver a conectar con la gente, me recuperara. ¿Extrañabas de la esa convivencia? vida. Muchísimo. Seguías haciendo trading en tus viajes, Seguía ¿no? Porque si no, ¿cómo haciendo, alimentabas la cartera? Exactamente, seguía haciendo todo el tema, pero A al ratos. final cómo me conectaba otra vez con la gente y que tuviera que ver con la gastronomía, que tuviera que ver con eso que tanto me llamaba la atención. Entonces ¿Qué te gusta regresé- más, preparar o comer? No, comer. Comer. Comer, definitivamente. Ok. Sí, definitivamente. Y bueno, ya me certifiqué en diseño de experiencias de lujo y en modelos de negocio de valor extremo de lujo. Y ahí fue que ya pues nace Sibarita, como la empresa que tenemos hoy en día. de experiencias. ¿Por qué traer ese concepto a Monterrey o por qué hacer base en Monterrey con ese concepto? ¿En qué momento decidiste que voy a hacer una empresa que se va a dedicar a esto y lo voy a hacer en Monterrey, que no tiene nada que ver con tu tierra natal, bueno, es una ciudad con mucha oferta gastronómica de mucha calidad, pero no es la mejor oferta gastronómica del mundo? De acuerdo. Mira, te voy a ser muy honesta. En mi cabeza no estaba Monterrey. Yo llego a Colombia con esta idea y hablo con un amigo que es regio, es un empresario aquí, y le digo, lo llamo y le digo, oiga, quiero hacer este negocio, es un señor de 70 años, entonces me dice, no, véngase para acá y miramos qué podemos hacer. Y fue la primera vez que llegué a Monterrey. Mi idea era mostrárselo para ver cómo podía levantar un tema del modelo de negocio, de la estructura financiera, etcétera, de marketing, ta. Y estando aquí me presenta a unos desarrolladores de negocio y me convencen de hacerlo acá. O sea, Antes de seguir, deberíamos platicar un minuto en general qué es Sibarita, para que la gente vaya entendiendo cómo lo armaste y cómo llegaste ahí. ¿Qué es Sibarita? Y luego nos regresamos a esa parte de la historia. vale, Sibarita es una empresa donde diseñamos experiencias gastronómicas exclusivas para convertir a nuestros clientes o a nuestros sibaritas en verdaderos conocedores o maestros sibaritas, como les decimos nosotros. Entonces, puede que te guste, no sé, el vino, pero realmente no sabemos si conoces muy bien del vino o no, o el Jerez, por ejemplo. Entonces a mucha gente no le gusta el Jerez, pero resulta que si tú haces 8 pasos en boca con el Jerez, se puede volver uno de los licores más deliciosos de tu vida. Entonces es convertirte un poco en esa parte. Ok, experiencias gastronómicas de alta calidad. Sí. Nos regresamos. Exclusivas. Exclusivas. Ahora sí. Ahora sí nos regresamos. Llegas a Monterrey y esta persona te ayuda a empezar a darle estructura al proyecto. Claro, porque además hay una gran diferencia entre ser inversionista a ser empresaria. Entonces, me ayudan a levantar todo el modelo de negocios, toda la estructura de marketing y arrancamos a trabajar. Duramos trabajando en el proyecto cerca de un año larguito antes de lanzarlo al mercado. Hicimos estudio de mercado, hicimos todo. Y bueno, y finalmente logramos lanzar Sibarita. ¿Por qué decides quedarte en Monterrey? ¿Por qué decides, y no te lo pregunto por otra cosa, más que pudiste haberlo hecho en otro lugar, teniendo, por ejemplo, en Estados Unidos, pues sería tal vez más valorado, en alguna ciudad importante de Estados Unidos? ¿Qué le viste a Monterrey o cómo identificaste la oportunidad potencial en esta ciudad? Ok, yo siento que Monterrey, lo que tú dices, no es la mejor ciudad con la mayor oferta de restaurantes y creo que por eso también es una oportunidad. Aquí suceden dos cosas que son muy contradictorias. La primera es que todo el tiempo escuchas ¿cómo se dice? Estas ideas o estos comentarios de las personas donde dicen, es que en Monterrey siempre es lo mismo, no hay nada nuevo que hacer. No, bueno, yo tengo un amor infinito por Monterrey. Y por otro lado, también te encuentras con, que es lo que te digo que es contradictorio, es, ok, yo quiero cosas nuevas, pero siempre voy a los mismos sitios y siempre pido lo mismo y siempre quiero que me den lo que me gusta. Entonces, como que al final era un reto, para mí Monterrey resultó ser un reto en el sentido que uno es cómo le damos cosas diferentes a las personas en los lugares que ya conoce y que ya ha visitado.
por otro lado, cómo los convertimos en conocedores, pero también que la pasen muy bien, o sea, que tengan momentos que digan, no solo fui a comer rico y ya, sino que sea un tema como de, oye, es que además conocí personas que les gusta o son apasionadas por los buenos placeres como yo, pero es que además aprendí, comí delicioso y tal. Encontraste un público que potencialmente podría buscar nuevas experiencias. Definitivamente, definitivamente sí. Y de hecho, con la reacción de las personas cada vez que salen de las experiencias, me doy cuenta que estoy en el lugar correcto. Al final salen con un tema de, he recibido muchos comentarios de Monterrey necesitaba esto, muchas gracias por crear esto, la pasé increíble, ¿cuál es la siguiente? ¿Qué más tienes? Entonces siento que sí, es algo muy único que estamos dando hoy en día. No, y sí sucede. Yo todos los restaurantes nuevos que conozco, los conozco por mis hijas, que son las que se aventuran, luego ya me dicen, ese está bueno, opa, y bueno, comienzo a ir, y si no, porque si no te vuelves tradicional y vas a los mismos que ha sido toda la vida o de siempre, no tan fácil te arriesgas a probar cosas nuevas, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Y siento que aquí hay mucho por explorar, de verdad. O sea, siento que a pesar de que no es la metrópoli gastronómica. Sí, no, porque te vas a Ciudad de México y la oferta gastronómica es impresionante. De acuerdo. Guadalajara es impresionante, y no se diga ciudades que tenemos a menos de una hora en avión. Houston, Dallas tienen una oferta gastronómica muy buena. Sí, sí, sí. Además, siento que Sibarita va a un público muy específico, es decir, no es para todo el mundo. Entonces, también aquí la ciudad reunía como este tipo de perfil en el que no solo vas a estas experiencias a volverte conocedor y a pasarla delicioso, sino que también te vas a conectar con personas de, digamos, pares, por decirlo que así. Tienen ese gusto por el paladar. Exacto, por el que en buen una paladar. ciudad mucho más amplia, o sea, mucho más grande, es mucho más difícil que te encuentres como con este ¿Diseñas tipo de cosas. experiencias solo de comida sofisticada o también de comida normal? Más que el tema de la comida es el lugar. El lugar. Sí, al final. El lugar tiene que dar una experiencia. No, nosotros diseñamos la experiencia. O sea, ¿qué hacemos? Llegamos a un restaurante y vamos a decir que el restaurante es japonés. Entonces, diseñamos una experiencia japonesa con elementos que pueda tener el restaurante, pero que no estén en el menú, pero que además sean, digamos, ingredientes que normalmente no están Disponibles para todo el mundo, disponibles, en que la son carta. complejos, ¿tá? Y armamos toda una historia. El tema de las experiencias en Sibarita, a diferencia del resto de experiencias, una cata de vinos o cualquier otro tipo de experiencias, que es lo normal o lo que hace todo el mundo, es que nosotros diseñamos cada punto de contacto y todo tiene una coherencia y tiene una historia para que tú al final salgas diciendo como este efecto wow, como que acabó de pasar aquí. Entonces, son temáticas dependiendo del restaurante donde Los llevas por un haciéndola. menú prearmado que tiene una secuencia de sabores que te va... Que en lugar de que llegues tú y digas, oye, ¿qué estará bueno? La entrada estuvo buena, pero el plato fuerte no. Los llevas por un camino garantizado de una experiencia gastronómica completa, muy satisfactoria. Sí. Que combine. De acuerdo, pero casi que te lo puedo decir así, la comida no es el primer protagonista. Ok. O sea, primero vamos a restaurantes buenos y de alto nivel porque de una u otra forma la parte de comida ya está un poco, entre comillas, garantizada. Pero por otro lado es porque son muchas historias y muchas leyendas que hay alrededor de esto. Y la forma como te lo cuentan y la forma como interactúas, creo que es lo que hace que estas experiencias sean únicas. No tanto el plato. El plato está delicioso de entrada, pero es todo lo que armamos alrededor de esto que estás viviendo en esa noche. Entonces, es un poco también contar una historia, es un poco conocer de dónde viene ese alimento, los diferentes tipos, no sé, algo así más o menos. Sí, te doy un ejemplo. En esta semana estuvimos en la simulación de una experiencia que vamos a tener en octubre, mexicana. Entonces, te diseñamos una cata de moles. ¿Alguna vez has estado en una cata de moles? Sí, soy fanático del mole. O sea, me encanta. Puebla y Oaxaca los amo Te va a encantar. por los moles. Entonces... Pero es que a mí me gusta todo, o sea... Como buen sibarita sí, gastronómico. no, en mi casa me dicen dragón profesional, pero sí. Nada, básicamente te hacemos una cata, te llevamos por una historia de Chiles desde la prehistoria, pasando por la colonia, conoces la gastronomía de la revolución, de la nueva era, hasta llegar a un México contemporáneo. Entonces, sí tiene mucho que ver con historia y con leyendas y con aprendizajes
únicos. Suena padre. ¿Y cuánto tiempo tiene el negocio? ¿Cómo va? ¿Está solo en Monterrey? Estamos en Monterrey, recién salidos al mercado, llevamos 3 meses. 3 meses en el haciendo las experiencias. Nos ha ido muy bien, la verdad es que la acogida de las personas ha sido muy especial, creo que la reacción es muy linda. Entramos a Ciudad de México en noviembre, ya tenemos allá 4 experiencias que tenemos ya como en la etapa final de simulación y se hacen un montón de simulaciones de pruebas, antes de salir. Sí. Exactamente, entonces esas ya están en Ciudad de México y lo que tú decías, Ciudad de México pues es grandísimo por abarcar. Entonces, la comida es infinita. Sí, entonces vamos a estar en estas 2 ciudades. Ok. Actualmente. Oye, pero 3 meses, ¿te ha resultado difícil que el público comprenda el concepto de Sibarita o lo ha comprendido muy rápido? Como producto comprable yo creo que no hay quien te diga que no, porque bueno, pues, llega un punto en la vida en que tal vez no tienes ningún plan para un viernes o un sábado y se acomoda perfecto para vivir una experiencia de algo, de lo que sea, sí. Y más si tiene que ver con esto. ¿Cómo ha respondido el público a este tipo de experiencias? Mira, yo siento que no es sencillo de explicar, ¿vale? Porque a través de... Yo lo comprendí muy rápido, pero entonces tiene que ver con el gusto por la comida. Primero le tienes que llegar a las personas que les gusta. Y segundo, todo lo que se vive dentro de una experiencia no lo puedes comunicar a través de una foto. Es muy difícil porque es lo que pasa normalmente. Entonces, comiste rico, le tomas una foto a tu platillo y el lugar y ya está. O esto está hecho con, no sé, semillas de edamame, con no sé qué más ingredientes, pero de eso no se trata la experiencia. Entonces siento que ha sido un tema de comunicación bien retador en el que queremos explicar qué es lo que se vive, que va mucho más allá del sabor y mucho más allá de la comida. Entonces siento que ahí es donde venimos trabajando todo el tiempo para tratar de comunicar esto que hacemos. ¿Qué tan caro es, partiendo del hecho de que una cuenta en un restaurante normal, si pides un platillo y te tomas 2 bebidas, va a ser de 1,000 pesos por persona, en un restaurante bien? Vamos a hablar, los mejores restaurantes de Monterrey, 1,000 pesos por persona. Sí. ¿Cuánto cuesta una experiencia así ahorita? Depende de la experiencia. Sí, claro, tenemos rangos entre 1,500 a 2,800. O sea, ni siquiera es tan caro. No es, no es un tema inaccesible que tú digas. Hablamos de 1.5 de una cuenta normal. Aproximadamente. Depende del sitio, depende de la experiencia. Casi todas tienen mínimo 7 tiempos, incluyen su maridaje, por supuesto, y todo, pero no es un tema, como dices tú, inalcanzable. Bueno, pues suena muy padre. Muchas felicidades. Seguramente seré cliente de ustedes y tal vez continuo. Y bueno, yo creo que hacemos aquí el compromiso para que nos visites ya que haya madurado el negocio en un año y vamos a ver cómo ha funcionado, a cuántas ciudades se ha ido y cómo lo ha acogido el público. Yo creo que te va a ir muy bien, les va a ir muy bien, porque pues sí, el tema de las experiencias hoy en día es un tema de más consumo. La gente busca cosas nuevas que hacer y sobre todo si están dentro de un rango accesible. Los precios de los que hablas es para bastante mercado, no es solamente para un nicho pequeño. O sea, no tienes que tomar un avión, no tienes que hacer nada, simplemente tienes que no tener nada que hacer un viernes, un sábado y querer gastarte un poco de dinero para vivir algo que no es lo que vives normalmente cuando vas a un restaurante. Sí. De hecho, las experiencias se hacen entre semana, nunca un viernes o un sábado, precisamente porque son muy personalizadas. Pero sí, súper bienvenido, obviamente cuando quieras, seguramente te va a encantar, sabemos que sí va a ser así. Y bueno, detrás tenemos un equipo impresionante que nos está apoyando, aquí hay la mayor parte del equipo son regios, así que pues he tenido que aprender un montón. Bueno, seguramente les va a ir muy bien, muchas felicidades. Por ahí vamos a poner todas las redes de Sibarita y bueno, hacemos el compromiso para verte en un año a ver cómo van las cosas. Va, claro, ¿okay? Que sí. Muchas gracias. Un placer.